Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Cuidar tu cuerpo es de todo el año y ahora empieza la temporada de tratamientos faciales. Y para eso, Beauty Planet tiene por todo mayo y junio 25% de descuento en tratamientos personalizados. Te invitan a llamar al 2711-9115 y agendar tu diagnóstico sin costo con la experta Beauty Planet. Si sos una de las primeras 10 llamadas y mencionás el nombre del programa, vas a obtener un regalo muy especial. Bien, retomamos entonces. Por aquí no sé quién quedó por hablar. Alfredo. Yo creo que hay un tema que me parece que hay que tener en cuenta, es que frente a un hecho que nos toca diferente cuando hay una persona conocida o relacionamiento, ya sea regional o local, que una persona que es desconocida. Uno a veces se horroriza de 5 muertos en un atentado en París y no se le mueve un pelo por 150 que murieron en Yemen, ¿tá? También en otro atentado. Porque hay un tema de cercanía e identificación. Yo creo que el tema de que se habló anteriormente de la comunidad, porque la gente conocía el caso y conoce y tiene nombre y apellido. No es lo mismo un anónimo a una persona que conocemos todos. Yo creo que el día que como sociedad tengamos en cuenta de que cualquier persona, cualquier mujer que sufre violencia de género, ya sea diaria o sea mortal, como en este caso, es parte, somos todos parte de la misma comunidad y nos preocupemos todos de la misma forma, ese día podemos avanzar en el cambio cultural tan necesario de esto que yo no sé si es una epidemia o es que ahora las mujeres lo dicen mucho más libremente que antes. Yo creo que la violencia de género es más vieja que el agujero del mate, pero ahora se denuncia, no se acepta, se condena y se habla de otra manera. Y la gente se mete en el tema como antes no se metía. Antes era problema de pareja. Hoy ya no es problema de pareja. Hoy es un delito y creo que hay que seguirlo combatiendo. Te quiero recordar la opinión de un ministro de la Suprema Corte de Justicia que habló de los celos del crimen pasional. Así se decía antes. Sí, sí, claro. El crimen era pasional. Y así eran los reportes. Y ese señor, es el patriarca. Y ese señor, que es un ministro de la Suprema Corte, tiene esa mentalidad. Claro. Imagínate lo que tiene. Hace 50 años. No. Hace el año pasado creo que fue que habló. Sí, el año pasado. Entonces yo digo, si esta persona tiene esa mentalidad y hablamos de cambio de cultura, me pregunto, ¿qué tiene Juancito Pérez? ¿Cómo puede pensar? Y es un crimen pasional. Así se decía antes en las crónicas policiales. Los crímenes pasionales. Y bueno, pero en realidad es eso, es violencia de un género sobre el otro, digámoslo con todas las letras, y es un problema que hoy por hoy en el Uruguay, yo coincido con todo lo que dijo ella hoy, de que es un tema que amerita lo de la emergencia, pero que además no siempre efectivamente las comunidades se involucran en los problemas. No coincido totalmente con lo que se dijo. Y para poner un ejemplo, recuerdo el crimen que ocurrió en Salto, donde la propia comunidad salteña se dividió. ¿Ustedes recuerdan? De aquel señor que era un cazador, sí, que etcétera. Y que después se suicida, pero que la comunidad se dividió. Unos fueron al velorio de uno y otros fueron al velorio del otro. Y el señor no solamente mató a su suegra, sino que además fue y quemó la casa. Es decir, Selva, con un agravante para dar información. Seamos sinceros, entre otros casos quedan, en este caso concreto, quedan 2 niñas sin madre, y en otros casos lo mismo, y en otros casos hay padres, supuestos padres, ¿no? Estos personajes que para mí son monstruos, que además matan a los hijos. En el caso pero de ellos Quebracho, nunca se matan, por Déjame favor. recordar que no fue Salto, fue Quebracho, departamento de Paysandú. Sí. En el caso, se llegó incluso al absurdo irónico, a la bofetada irónica, que en el velatorio de la víctima, es decir, la madre de la muchacha que fue asesinada, la muchacha se salva por poco, ¿lo recuerdan? Sí, justamente porque el perpetrador del crimen estaba suelto, hubo un procedimiento y una sugerencia que el velatorio fuera más bien cortito y sin de alguna manera expresar... me cuesta encontrar las palabras adecuadas sin ofender a nadie. Expresar las necesarias muestras de dolor y de congoja para que no viniese el atacante. Cuando la persona que perpetró el crimen se quita la vida,
Hubo hasta comercios que cerraron sus puertas en señal de duelo por el individuo. ¿Se dan cuenta del absurdo? Y después hablamos de comunidades que no son, digamos, compasivas con el crimen. No solo no solo compasivas, a veces son incluso terminan siendo perpetradoras de algún modo del crimen, cómplices del mismo. Bueno, es interesante cómo ha derivado este intercambio, porque yo empecé señalando que lo que hacía diferente al impacto que tuvo este crimen, crímenes de este tipo han ocurrido, los han reseñado ustedes, algunos casos sin resolver, incluso ni siquiera se conoce a la víctima, otros casos que han ocurrido, pero este tuvo esa particularidad del gran impacto que tuvo en los medios de comunicación. Y yo señalaba justamente lo que ustedes han de alguna manera retomado para darle otra interpretación, que es el tema de la comunidad. Por supuesto que las comunidades no son monolíticas, por supuesto que no. Y lo que señalaba Verónica, que yo estoy de acuerdo, que en la misma comunidad que en su abrumadora mayoría tuvo esa actitud de acompañar el dolor, de congoja y de buscar los restos, hubo también una pequeña minoría que no colaboró. Justamente esa parte de la comunidad es hoy la que de alguna manera queda, no voy a decir en el banquillo de los acusados porque no se puede usar esa expresión, pero queda, digamos, dentro del foco del análisis. Y lo que hay que preguntarse es por qué hay gente que sigue reaccionando así. Por supuesto, comparto esa pregunta. Y es válida la pregunta, y la hemos abordado en otras ocasiones. Y yo estoy aburrido de señalar, cuando pasan situaciones de este tipo, es cuando hay asesinatos de mujeres que ya habían denunciado ante la policía ser víctimas de acoso. Cuando parte de la comunidad se involucra tratando de acompañar o de buscar de mitigar o de cerrar, generar una especie de muro de contención, ¿qué es lo que pasa? Queda abandonada esa víctima potencial. ¿Cuántas veces, en cuántos de los casos, y son unos cuantos, la víctima ha formulado la denuncia, su entorno más cercano ha formulado las denuncias y la acción del Estado ha sido nula? Se señalaba el caso de la chica esta infortunada que se escapó del INAU y que fue asesinada por una persona con la cual había convivido no sé si pocos días o algunas semanas. ¿Y dónde está ahí? Y ahí nadie señala la responsabilidad del Estado. Ahí nadie señala la omisión flagrante que terminó en esta muerte horrenda de quienes la institución del Estado que tenía a su cuidado a esa chica, que había ido a buscar refugio a ese lugar y que quedó abandonada y librada a su propia suerte. Entonces yo creo que cuando se buscan ese tipo de, entre comillas, culpables morales de los asesinatos, porque hay asesinatos, hay culpables materiales de asesinato y hay supuestos culpables morales de cómo reaccionan, de cómo expresan su dolor o cómo lo ocultan. Bueno, en ese análisis, que hay que tener mucho cuidado cuando se hace, bueno, también entran responsabilidades institucionales, entra la responsabilidad de la policía que se le hace la denuncia y no hace nada, entra la responsabilidad de las instituciones del Estado que, teniendo a su cuidado personas vulnerables, las dejan a la buena de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, andar en punta de pie cuando se buscan señalar responsabilidades que exceden las del marco donde se cometen los delitos, porque nos podemos encontrar con sorpresas. Nos podemos encontrar con sorpresas que son desagradables. De este crimen, quienes no hablaron o tuvieron miedo de hablar. Estamos analizando, creo que con cierta altura, un fenómeno que es bastante más complejo que la participación del Estado. Una participación del Estado que muchas veces ha sido ineficiente y que en este programa yo personalmente... ¿Y eso es cultural también? Mira, y por supuesto. No es político, eso es político. Eso es político. Los hombres del Estado son todos impolutos. Eso es responsabilidad política de quienes... Señores, a ver, si hablan todos uno sobre el otro, la gente en casa no escucha nada. Por favor. Por favor. Que termine Verónica. Cuando tú tenés una Suprema Corte de Justicia que dice que no puede aplicar una ley que en realidad tiene como objetivo proteger a las mujeres, yo no he escuchado nunca una Suprema Corte de Justicia que haya dicho, no, lo que aprobó el Parlamento no lo podemos aplicar. No, ¿sabes cuándo lo sucedió? Ahora, con esta ley, que aplica por partes, que ve qué aplica y qué no aplica, y esto va más allá de los recursos. Entonces, allí tenemos problemas, allí tenemos temas culturales de fondo. Nos cuesta, y llevar todo esto solamente a la omisión del Estado es banalizar el tema, no, porque es reducir el tema. Esto es político, no es cultural, es político. La omisión del Estado es política. A ver, en el caso concreto de Micaela, no había denuncias, Graciano. El Estado no estaba al tanto de lo que sucedió. Había una sociedad que después de sabido lo que pasó y las características de este hecho, una parte de esa comunidad eligió no hablar.
Entonces, creo que eso es lo que tenemos que analizar, porque lo demás no tiene sentido y no lo podemos cambiar. Lo que pasó, pasó. Lo que sí podemos evitar es que existan nuevas muertes. Y me parece que ese debe ser el abordaje. Porque si todo lo banalizamos y decimos, es todo responsabilidad del Estado, todo responsabilidad del Estado, y todo es política. Todo es política. Yo no dije eso. Te voy a decir algo. En este caso en particular, hubo una gran movilización del ejército, de la policía, una gran movilización durante mucho tiempo buscando el cuerpo. Es decir, yo coincido totalmente que cuando solamente se buscan réditos políticos, no solamente se banalizan los temas, sino que además se pierde la perspectiva. Y la perspectiva es una. Hay un problema cultural en los uruguayos. Hay varias, pero una que es importantísima es la cultura que predomina en este país, que sigue siendo una cultura machista. Está clarísimo, pero que la ley de violencia no se aplique es un tema político, que no haya presupuesto. Pero político del Poder Judicial. Porque el Poder Judicial, que yo sepa, no está elegido por o al Parlamento que vota el presupuesto. Es un poco y un poco, ¿no? O que le dan misiones que no puede cumplir. En fin, tenemos mucho todavía para seguir transitando en estos temas tan dolorosos y tan escabrosos. Transitando y aprendiendo, ¿no? Vamos a cambiar de tema. Les comentaba al principio que íbamos a estar abordando el caso de la ocupación de la empresa Friopan, no porque sea la única ocupación de una empresa, pero sí porque tuvo características. Además circuló un video que mostraba cómo habían dejado el lugar después de algunos días de ocupación. Tuvo características muy particulares, tanto que hasta el propio PIT-CNT, la propia sede central, la condena, ¿no?